Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y henos aquí un día más para practicar la lección divina. Hoy, miércoles de ceniza, comenzamos el tiempo de Cuaresma. Vamos a disponer nuestro corazón, todo nuestro ser, nuestra mente, para esta escucha de la palabra de Dios, y vamos a ofrecer este tiempo de Cuaresma en perseverancia en la lectura y oración, meditación con la palabra de Dios, para que el Señor, a través de esta práctica, vaya transformando nuestras vidas, sane nuestros corazones, haya mucha conversión. Entonces, te invito a que tengas a la mano tu Biblia, un cuaderno, un lápiz, y busques un lugar tranquilo para que nada te pueda interrumpir en los próximos 30, 40 minutos, y estemos totalmente a la escucha de la voz de Dios. Si es primera vez que visitas al canal y estás interesado o interesada en hacer la lección divina, aprender este camino de oración, quédate hasta el final, y al final te estaré obsequiando, regalando el enlace para que puedas hacer el curso completo de Lección Divina. Gracias por estar aquí conmigo. Recuerden apoyar estos videos, compartirlos para que esto le pueda llegar a muchas más personas, apoyarlo con un dedito arriba aquí abajo para que así también YouTube nos promueva. Bien, y dicho este preámbulo, vamos a comenzar. Te invito a que ores conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia, y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Primer paso de la lección divina, la lectura. Te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 6, y luego saltes al versículo 16 hasta el 18. Esto es lo que llamamos una perícopa, es decir, una lectura no continuada del texto, sino que toman un trozo y luego lo complementan con otro trozo, una perícopa. Bien, comenzamos leyendo en voz alta. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí en lo secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre
que ve en lo secreto, te recompensará. Bien, y luego de haber leído la lectura por primera vez, nos encontramos con esta pregunta. ¿Qué dice el texto que acabo de leer? ¿De qué me habla este texto? ¿Cómo puedo transmitirlo a otras personas sin volverlo a leer? Lo recomendable es volverlo a leer 2 y 3 veces para que pueda fijar en mí eh, lo que he leído en este texto, las partes más importantes, pueda subrayar, pueda extraer los personajes y luego ir profundizando en algunas partecitas. Entonces lo voy a ir haciendo contigo para que vayamos tomando práctica. Bien, entonces les comienzo por resumir o señalar que Jesús está hablando aquí en este texto de 3 cosas básicas, fundamentales para esta cuaresma: la limosna, la oración y el ayuno. Eran las 3 obras de piedad de los judíos. Jesús critica el hecho de que practicaban la piedad para ser vistos de los hombres. No permite que la práctica de la justicia y la piedad se use como medio de promoción social en la comunidad. En las palabras de Jesús aparece un nuevo tipo de relación con Dios que se abre para nosotros. Él dice: tu Padre que ve en el secreto te recompensará. Vuestro Padre que conoce vuestras necesidades antes de que le pidáis cualquier cosa, se las concederá. Si perdonáis a los hombres sus faltas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Jesús nos ofrece un nuevo camino de acceso al corazón de Dios. La meditación de sus palabras referentes a las obras de piedad podrá ayudarnos a descubrir este nuevo camino. En el versículo 1, como te lo indico allí, está la clave general para entender la enseñanza que sigue. Jesús dice: cuiden de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La justicia de la que habla Jesús consiste en conseguir el lugar donde Dios nos quiere. El camino para llegar allí está expresado en la ley de Dios. Jesús avisa del hecho de que no se debe observar la ley para ser elogiado de los hombres. Antes había dicho: si vuestra justicia no supera la justicia de los doctores de la ley y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando leemos esta frase, no debemos pensar solo en los fariseos del tiempo de Jesús, sino más bien en el fariseo que duerme en cada uno de nosotros. Si José, esposo de María, hubiese seguido la justicia de la ley de los fariseos, hubiera debido denunciar a María, pero él era justo, poseía ya la nueva justicia anunciada por Jesús. Por esto transgredió la antigua ley y salva la vida de María y de Jesús. La nueva justicia anunciada por Jesús entonces reposa sobre otra base, sale de otra fuente, y debemos construir nuestra seguridad desde dentro, no en lo que nosotros hacemos por Dios, sino en lo que Dios hace por nosotros. Y esta es la clave principal para entender la enseñanza de Jesús sobre las obras de piedad. En todo lo que sigue, Mateo aplica este principio general a la práctica de la limosna, de la oración y del ayuno. Desde el punto de vista didáctico, primero dice cómo no debe ser y luego enseguida enseña cómo es el deber ser. Entonces, en primer lugar, habla en el versículo 2 de no hacer limosna, ¿sí? De cómo no hacer limosna. Y dice:
El modo errado de hacer limosna, sea en tiempos pasados como hoy, es el de usar un modo vistoso para ser reconocido y aclamado por otros. A veces, sobre los bancos de las iglesias se ven escritas estas palabras: obsequio de la familia tal. En televisión, los políticos les gusta mostrarse como grandes benefactores de la humanidad. En las inauguraciones de las obras públicas al servicio de la comunidad, llaman a la prensa, salen retratadas las personas. Y Jesús dice: aquellos que así obran ya han recibido su recompensa. Versículos 3 y 4. Ahora, ¿cómo hacer limosna? El modo correcto de hacer limosna es este: que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. O sea, debo dar limosna de tal modo que ni yo tenga la sensación de estar haciendo una cosa buena, que merece alguna recompensa de parte de Dios y elogio por parte de los hombres. Si la limosna es una obligación, es una forma de compartir algo que tengo con aquellos que no tienen nada. En una familia lo que es de uno es de todos. Jesús elogia el ejemplo de la viuda, que daba hasta lo que le era necesario. Ella no dio lo que le sobraba, dio lo que necesitaba para vivir, es decir, lo dio todo. Versículo 5. Ahora nos presenta Jesús cómo no se debe orar. Hablando de algunos modos equivocados de orar, Jesús menciona algunos usos y costumbres raras de aquella época. Cuando se tocaba la trompeta para la oración de la mañana, del mediodía o de la tarde, había gente que le gustaba encontrarse en la mitad de la calle para orar solamente con los brazos abiertos, haciéndose así ver de todos y ser considerados de esta forma como gente piadosa. Otros en las sinagogas asumían posturas extravagantes para llamar la atención de la comunidad. Ahora, versículo 6. ¿Cómo se debe orar? Para no dejarnos dudas, Jesús exagera sobre cómo orar. Dice que se necesita orar en secreto, solo delante de Dios Padre. Ninguno te verá. Incluso para los otros tú serás alguien que no reza. Y no importa, también de Jesús dijeron: no es de Dios. Esto es porque Jesús oraba mucho de noche y no le importaba la opinión de los demás. Lo que importa es tener la conciencia en paz y tener la certeza de que Dios es Padre, que me acoge, y no a partir de lo que hago por Dios o a partir de la satisfacción que busco en el hecho de que otros me aprecian como persona piadosa o como una persona pía que ora. Saltemos ahora al versículo 16. ¿Cómo no ayunar? Jesús critica las prácticas equivocadas del ayuno. Había gente que se desfiguraba el rostro, no se lavaban, usaban vestidos rotos, no se peinaban, de modo que todos pudiesen ver que estaban ayunando y de un modo perfecto. Ahora, versículo 17 y 18. ¿Cómo ayunar? Jesús recomendaba lo contrario. Cuando tú ayunes, derrama perfume sobre tu cabeza, lávate la cara, de modo que ninguno se dé cuenta de que estás ayunando, sino solo tu Padre, que está en los cielos, debe enterarse. Como decíamos antes, se trata de un camino nuevo de acceso al corazón de Dios que se abre delante de nosotros. Jesús, para asegurarnos interiormente, no pide lo que nosotros hacemos por Dios, sino más bien lo que Dios hace por nosotros. La limosna, la oración y el ayuno no son dineros
para comprar el favor de Dios, sino la respuesta de gratitud al amor recibido y experimentado que viene de Dios. Amén. Qué bonito, hermanos. Qué bonita esta reflexión. Sigamos. Bien, ahora entramos al segundo paso de la lección divina, que es la meditación. Entonces nos preguntamos, ¿qué me dice el texto? Y este que me dice el texto se refiere a que tengo que traer este texto que he reflexionado a mi vida, a mi actualidad, cómo me interpela a mí, qué es lo que me dice a mí en mi situación de vida. Entonces, vamos a ir revisando paso a paso. Te voy a compartir algunos puntos de meditación que yo he tomado en cuenta. Sin embargo, tú puedes tener unos puntos adicionales. Sí te pido que te recuerdes siempre de tomar nota en tu cuaderno espiritual para que esto te ayude a revisar posteriormente lo que has meditado y tu propósito, tu oración y tu propósito. Es muy importante que lo hagas para ir evolucionando en tu vida espiritual. ¿Ok? Entonces seguimos. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Bien, estos son los tres puntos, los tres aspectos que te quiero compartir. La limosna, la oración y el ayuno. Veamos el primero de ellos, la limosna. Dice, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Hermanos, Jesús no soporta ese tipo de religiosidad farisaica, amante de la hipocresía y del hacerse notar. ¿Ok? Hay eh, muchos católicos que nos gusta pues trabajar de esa manera o servir de esa manera, haciéndonos notar nuestra presencia. Y si no notan que estamos allí, pues nos molestamos y hacemos de todo para que se note que estamos allí. Es demasiado fácil caer en la tentación de buscar una recompensa por nuestras buenas acciones, buscando sobre todo el reconocimiento y la admiración. Eso es algo que está allí muy oculto, es muy de humanos, es muy de humanos. Pero Jesús nos trata de advertir ante esa actitud humana de querer ser reconocido, de querer ser tomado en cuenta, de querer ser admirado. Fíjense, Jesús nos dice, cuando hagas el bien, que no se entere nadie, ¿m? Que no sepa ni siquiera tú mismo que lo has hecho. Imagínense lo oculto que tiene que estar ese bien que estamos haciendo. Entonces, cuando hacemos el bien, misiones, una ayuda social, algo bueno en que colaboras, que no se entere tu mano derecha lo que ha hecho tu izquierda. Es una obra buena, sí, pero para que la vea Dios, no para que la vea más nadie. Entonces, preguntémonos, cuando hago alguna de estas obras buenas, siento la urgencia de publicarlo en mis redes sociales. A veces salen en redes sociales personas que hacen el bien y eso es muy conmovedor. Realmente yo he visto videos muy conmovedores y que llaman a la reflexión por la situación que están mostrando allí y cómo a esas personas les llega esa ayuda de Dios a través de otras personas que realmente son muy bondadosas. Pero la magia se acaba cuando esa persona que está haciendo el bien sale retratada con él, con el que le están haciendo el bien en el video. ¿Para qué lo hace? ¿Para ser reconocido? ¿Para ser admirado? ¿Para que lo aplaudan? Entonces, es un poco reflexionar sobre esas actitudes humanas que a veces tenemos, que a veces sin querer queriendo, ojo, muchas veces no lleva la intención,
pero muy dentro de nosotros está algo que debemos buscar ¿para qué lo estoy haciendo así? ¿Para qué quiero que me vean a mí? Una cosa es mostrar un mensaje bueno y otra cosa es para que me vean a mí, para que me reconozcan a mí o para que me agradezcan. Entonces, el Señor Jesús nos dice que eso no es bueno para nosotros. Y cuando dice que algo no es bueno para nosotros es porque no es bueno para nuestra alma, no es bueno para nuestro crecimiento espiritual. Fíjense, si lo publicamos en redes sociales, nos sacamos fotos y las mostramos o en nuestros estados de WhatsApp, ¿qué es lo que nos mueve a hacerlo? El deseo de admiración, de estima. Y si no lo publico o, o no hablara de ello a los demás, ¿qué sentiría? ¿Te sentirías satisfecho o satisfecha igual de la misma manera? Inténtalo, inténtalo. Haz una obra buena y si eres de los que publica lo que haces, trata de no salir en el video o de no publicarlo. Hazlo a escondidas, solamente para que Dios te vea. Y siente dentro de ti que experimentas y luego lo compartes. ¿Ok? Segundo aspecto, la oración. Entra en tu cuarto y ora ante tu Padre en lo secreto. Por una de las calles de Roma caminaba una vez una señora con el ceño fruncido y molesta. Por alguna razón, daba algunas señales de poca salud mental, tal vez. Iba rezando en voz alta y con su rosario en la mano y en la otra una bolsa de mercado. San Pablo dice que hay que orar sin cesar, es cierto, Primera de Tesalonicenses 5, versículo 17, pero ¿realmente esa persona estaba en diálogo con Dios? ¿Estaba siendo capaz de escucharlo? Veamos la escena de esa actitud. ¿Dónde estaba la señora? ¿Qué estaba haciendo la señora? ¿Cómo lo estaba haciendo la señora? Es decir, ella estaba orando, caminaba por las calles de Roma. Entonces, lógicamente las personas la estaban viendo, la estaban escuchando, pero ¿realmente esa persona estaba dialogando con Dios? ¿O era una repetición llevaba la camándula en su mano y repetía las oraciones, pero ¿para qué? Quizás nos falte a todos un poco más de silencio, más de callar, más de escuchar. Ojo, no estoy diciendo de que eso de orar con la camándula en un lugar público sea malo. No, de hecho es un testimonio, puede ser un testimonio. Pienso que no hay que irlo por allí vociferando, sencillamente si estoy en una cola de un banco o estoy en una cola para pagar un servicio público o estoy en un transporte público, puedo ir rezando con mi camándula, pero en una forma silenciosa, en una forma discreta, no para que me vean, sino sencillamente para estar en contacto con Dios, para estar en contacto con la oración permanentemente, porque como decía San Pablo, oren sin cesar y eso está bien, pero no para ser vistos, ¿ok? El problema es hacerlo y vociferarlo para ser vistos y hacerlo tan evidente y tan escandaloso que pues todo el mundo se va a dar cuenta de que estoy orando. Entonces, ahí está lo que debemos diferenciar. Tercero, el ayuno. Perfúmate la cabeza y lávate la cara. En una ocasión los discípulos preguntaron a Jesús,
por qué no habían podido sacar al demonio del muchacho. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico? Y Jesús les responde, algunos demonios solo salen con oración y ayuno. Marcos 9:29. La oración, queridos hermanos y hermanas, acompañada del ayuno, tiene un poder muy grande. Fundamentalmente el ayuno no es una cuestión de estómago. No veamos el ayuno solamente con la privación de alimentos. No es cuestión de estómago, sino una cuestión de corazón, nos decía San Agustín. Hay muchas privaciones que nos duelen muchísimo más que privarnos de un alimento. ¿Y de qué me sirve no comer carne, por ejemplo, si devoro a mi hermano? Nos decía San Juan Crisóstomo. ¿De qué me sirve no comer carne si devoro a mi hermano con la lengua, con lo que digo de él? Ayuno de vez en cuando. Si no eres capaz de ayunar un poco, en realidad seré capaz de decir no a una solicitud de pecado. Es decir, el ayuno como disciplina es algo que le pone freno a mi humanidad que se desboca en los deseos. Deseo comerme esto, deseo hacer esto, deseo ver aquello, deseo obtener esto y son deseos desenfrenados. Y como puedo hacerlo, pues lo hago y no le pongo freno. El ayuno es un poco ponerle freno a todos esos deseos que salen de mí y que a veces se desbocan y no los puedo controlar. Y cuando me doy cuenta que me hace falta ayuno, que me hace falta esa práctica, cuando no soy capaz de ante una solicitud de pecado, cuando se me presenta un pecado y sé que es pecado, no sé decir que no, aún sabiendo que voy a ofender a Dios o voy a ofender a mi hermano. Así que tenemos tela que cortar en esta meditación, hermanos y hermanas. Les invito a profundizar en cada uno de estos puntos y ver en qué podemos mejorar. Tercer paso de la lección divina, la oración. Ahora, ¿qué le decimos al Señor? ¿Cómo le respondemos? Después de haber reflexionado, después de haber meditado, ahora le respondemos orando. Y la pregunta es, ¿qué me hace decir el texto? Te voy a compartir mi oración, la vamos a hacer comunitaria y luego tú mismo y tú misma van a hacer su oración y la escriben en el cuaderno espiritual. Como te venía contando, es muy importante llevar adelante y llevar ese registro del cuaderno espiritual para así poder ir avanzando y profundizando cada vez más nuestro proceso de conversión, porque de eso se trata la lección divina. Oremos. Padre bueno, queremos amarte con todo el corazón. Danos una vivencia de la fe cada vez más interior, cada vez más sincera, que todo lo que nosotros hagamos sea solo por ti y para tu gloria. Quiero actuar a la manera de Jesús. Queremos ayudar a los demás por ti, orar para buscarte a ti, ayunar para poseerte solo a ti. Haz que esto lo podamos vivir, Señor, en espíritu y en verdad en esta cuaresma. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora es momento de entrar al cuarto paso, que es la contemplación, y nos preguntamos qué me hace sentir y ver el texto. Es momento de quedarnos un rato en silencio, permanecer delante de la palabra, sentir cómo esa palabra va tocando nuestro corazón, va revelando la verdad de lo que hay allí
porque solo Dios puede conocer lo que hay en tu corazón y tú lo sabes. Entonces es un momento íntimo entre el alma y Dios. Eso es la contemplación. Ese momento íntimo en donde el alma se deja tocar por Dios y está quieta, está allí esperando por Él. Entonces te invito a vivir esta experiencia. Si quieres, detén un momento el video y deja que esta palabra penetre hasta lo más profundo de tu ser y te transforme. Quinto paso de la lección divina, el propósito y compromiso. Este es el último paso de la lección divina en donde vamos a sacar un propósito, un compromiso o varios de lo que hemos meditado, de lo que hemos orado. Entonces la pregunta es, ¿a qué me invita Jesús con este evangelio de hoy? Y esto lo vamos a sacar repasando lo que hemos meditado. En principio estábamos meditando sobre la limosna. ¿Cómo está? ¿Cómo haces? La pregunta sería, ¿cómo estoy haciendo limosna? ¿Verdad? Deseo que me admiren y me estimen por cómo yo la hago, por lo que doy. Entonces, el propósito, hermano y hermana, de hacer ese cambio de cómo estoy haciendo las cosas en la limosna. Y la limosna no es más que la caridad, hacer obras de caridad. Entonces, pregúntate allí, ¿cómo estoy haciendo esas obras de caridad? Para que me vean. Entonces allí viene el cambio. ¿Qué te está pidiendo Jesús hoy? Que nadie se entere, de que ni siquiera tú mismo o tú misma te enteres. ¿Y cómo va a poder ser eso? Pues ser muy discreto, muy discreta. Ese es el propósito, trabajar esta cuaresma en eso, en hacer limosna, en hacer caridad. La limosna no es de lo que nos sobra, es la caridad, es el amor, es lo que nos duele. El sacrificio de entregar algo como lo hizo la viuda, lo entregó todo. Esa era su limosna, entregarlo todo. Pero para que nadie nos vea, que nadie se entere. El otro propósito va enfocado hacia la oración. ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo haces oración? ¿La haces para que todos te vean? ¿O realmente la haces para que el Padre y tú estén en comunicación, estén en unidad? Jesús nos dijo, cuando ores, di Padre nuestro. Nuestra oración debe ir dirigida al Padre. Jesús es el mediador y el Espíritu Santo es el fuego que nos enciende. Entonces, ¿cómo está tu oración? Y en tercer lugar, el ayuno. ¿Cómo está mi ayuno? Que acompañada con la oración forman una bomba poderosa para nuestra vida espiritual. Pero ¿cómo está ese ayuno? Es decir, decíamos que el ayuno no solamente es cuestión de estómago, sino es cuestión de frenarme en mis deseos desbocados. Deseo esto, lo hago, deseo esto, lo compro, deseo esto, lo tengo. Todo lo que deseo, lo hago, no tengo freno. ¿Cómo voy a vivir esta cuaresma? Un cambio, un nuevo modo de pensar. ¿Cómo voy a refrenar esos deseos? Y ahí va enfocado el propósito. Descubre cuáles son esos deseos que no logras frenar, porque a la hora de la pequeña, de la chiquita, si no logras refrenar esos deseos, cuando llegue el momento de pecado, también vas a caer y no vas a saber decir que no. Esa es la recomendación que nos hace hoy el Señor. Vamos a tratar cada uno de nosotros de hacer este propósito, irlos repasando, orar, pedir la gracia siempre para que el Señor nos ayude a llevar adelante nuestros propósitos en esta cuaresma. Bien, bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias
por haberte quedado conmigo hasta este momento. Recuerda compartir el video si te ha gustado y te ha parecido valioso, importante. Compártelo. Compártelo para que le pueda llegar a más personas. También apóyalo con un me gusta para que sea el mismo YouTube que lo comparta. Y también suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones si es primera vez que has entrado aquí al video y te ha gustado y quieres quedarte aquí enganchado con nosotros haciendo comunidad, haciendo esta lección divina cada día. Suscríbete, activa la campanita para que te enteres cada vez que suba material al canal, especialmente la lección divina. Las catequesis también están para ti y tengo también unos materiales de Cuaresma muy buenos que ya los publiqué hoy en una publicación que hice en mi canal, de los que les voy recomendando para que vean en Cuaresma. Allí está el material pendiente de lo que publiqué. No me resta más nada que decir. A los que están llegando les prometí el enlace, entonces lo van a buscar. Si quieres entrar a hacer el curso completo de Lección Divina, abajo, después del título del video, abres la pestañita y allí en esa pestañita vas a conseguir el primer enlace que dice curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Entras allí, vas a conseguir 6 videos. Te invito a que lo veas uno por uno, y vayas tomando nota de las partes más importantes de la práctica de esta lección divina para que le saques el máximo provecho. Y luego quédate aquí con nosotros todos los días haciendo comunidad en torno a la palabra para que podamos crecer juntos. Bien, nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgen Dolorosa, Virgen de Cuaresma. Vamos a pedirle a ella que nos acompañe en esta Cuaresma y que también tenga en su corazón de madre al Papa Francisco para que lo sostenga en estos momentos de sufrimiento, que esté allí como estuvo ella con Jesús, al pie de su cruz, sosteniéndolo, y que interceda ante el Padre y ante Jesús por la salud y la pronta recuperación del Papa. Amén. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Recuerda ir a la iglesia hoy, a tu parroquia más cercana, a recibir las cenizas, a celebrar esa hermosa liturgia del miércoles de ceniza que está cargada de signos y símbolos que nos invitan a la conversión. Entonces, te invito a que te acerques a tu comunidad y experimentes ese amor de Dios en vivo, en su palabra y en la Eucaristía. Hasta mañana, si así Dios lo permite. Dios te bendiga.